¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesús en cuanto al bautismo? Esta es nuestra siguiente lección. Mis hermanos, vayamos de inmediato a la base bíblica en San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el objetivo de esta lección es la siguiente, que el bautismo es para los seguidores del Señor Jesucristo solamente. Número 2, entender que se debe de bautizar conforme al modelo que Cristo dejó a sus discípulos en su palabra. Y tercero, hermanos, todos los que son de Cristo deben de cumplir con el mandato del Señor Jesucristo en cuanto al bautismo. Si leemos en otra escritura bíblica, el apóstol Mateo nos dice que después de la muerte y resurrección y momentos antes de partir de este mundo, el Señor Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones sobre el bautismo, diciendo, eso está en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, debemos de entender que estas instrucciones del Señor son mandamientos y no son meramente sugerencias, sino que llevan consigo, hermano, la autoridad del Señor Jesucristo. De hecho, hermano, estas palabras de Jesús deben de ser guardadas con exactitud. Es decir, no se puede cambiar las palabras, no se deben de añadir ni quitar, como dice el Señor en su palabra, ni una jota ni una tilde. Hermanos, el que tal hace de quitar o añadir, hermano, ha pervertido la palabra de Dios, aunque sea una jota o una tilde. Por lo tanto, hermanos, si Jesús es el Rey, si Jesús es el Señor, no se puede cambiar a su edicto o mandamiento. Este es el mandamiento de Jesús de hacer ¿qué? Discípulos y de bautizarlos y de enseñarles, amén, todas las cosas que el Señor ha hablado en su palabra. Entonces, todos los creyentes debemos de seguir con exactitud estas instrucciones que el Señor Jesús les dio a sus discípulos, tal como lo dice la palabra del Señor. Hoy miraremos, hermanos, las instrucciones de Jesús sobre el bautismo. En ahí encontramos los siguientes puntos. Punto número 1, el bautismo debe de ser solo para los creyentes. Punto número 2, ¿cuál es la fórmula correcta al bautizar al creyente? Punto número 3, el Señor Jesús espera que todos los creyentes se bauticen. Dicho todo esto, hermanos, pasemos entonces a nuestro primer punto. Punto número 1, el bautismo debe de ser solo para los creyentes. Muy bien. El Señor Jesús comienza diciendo a sus discípulos o a sus seguidores, hermanos, que deben de hacer discípulos, la cual indica que, hermanos, se debe predicar en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Eso de acuerdo a Lucas capítulo 24, versículo 47. Recordemos que primero tiene que venir la conversión. Hermanos, con el nuevo nacimiento empieza entonces una nueva vida. La palabra de Dios contiene muchas instrucciones sobre cómo vivir esta nueva vida y una de ellas es que el bautismo. Esta es una de las ordenanzas del Señor en su palabra. Esta ordenanza es aplicada a quienes solamente a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Por tanto, hermano, escúcheme, no se debe bautizar a una persona antes de la conversión. El bautismo cristiano es solo para los discípulos de Jesucristo. Esta era la práctica de la iglesia primitiva, lo podemos ver en la palabra del Señor. Los cristianos, hermanos, en el Nuevo Testamento, los cristianos en el Nuevo Testamento entendían esto y por eso solo bautizaban a quienes, a los que creían. Veamos lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí se dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron su palabra, fueron bautizados. De igual manera se nos dice, hermanos, el caso de Felipe, que predicó en Samaria. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Y ahí se ve y se dice, hermano, que cuando creían las personas,
se bautizaban hombres y mujeres. Luego se ve a Felipe también evangelizando al etíope, a quien después de creer también le bautizó. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Se dice de Ananías, hermanos, que llegó precisamente donde estaba Saulo, y cuando vio a Saulo le dio palabras, hermano. Después de haberse convertido Saulo, entonces fue bautizado, de acuerdo a Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. El apóstol Pedro mandó también a bautizar, hermanos, a aquellos gentiles, aquellas personas que recibieron el mensaje y se convirtieron al Señor. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 46 al 48. Ahí se ve que les predica la palabra, ellos la reciben y después son bautizados. Y si vamos también ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8, dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué? Bautizados. Por lo tanto, hermano, el bautismo debe de ser solo para los creyentes. Posiblemente haya alguien por ahí que se pueda preguntar, ¿se pueden bautizar a los niños? Bueno, la respuesta sería, cuando un niño sea suficiente maduro para creer y entregarse al Señor de todo corazón, entonces sí puede bautizarse. Sin embargo, hermanos, la Escritura no nos presenta ningún caso en que se hayan bautizado los niños recién nacidos. Este es un rito que la Iglesia Católica Apostólica Romana practica, pero la Biblia no enseña en ninguna manera, hermano, de bautizar a los niños. Según la Iglesia Católica Apostólica Romana, los niños se bautizan porque deben de ser liberados del pecado original y de esta manera se convierten en hijos de Dios y pasan entonces al reino de Cristo. Miren, mis hermanos, ciertamente en el Nuevo Testamento encontramos varios casos donde familias completas se entregaban al Señor y eran bautizados. Por ejemplo, tenemos la familia de Cornelio. Se nos habla en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48 y Hechos capítulo 11, versículo 12 al 18. Dice que Cornelio creyó y se bautizó junto con toda su casa. También tenemos el ejemplo de Lidia y su familia que creyó a la palabra y fue bautizada. Toda su familia se bautizó. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. También tenemos en tercer lugar, hermanos, el carcelero de Filipo y su casa que se convirtió también, creyó en el Señor, creyó al Evangelio y fue bautizado. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. También nos lleva el ejemplo de Crispo y su casa en Hechos capítulo 18, versículo 8. Ahí se ve que también creyó y fue bautizado. Por último, podríamos tocar la familia de Estefanas en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Hermanos, tomando estos 5 casos juntos, podemos concluir que ellos siguieron los siguientes pasos. Número 1, escucharon el mensaje del Evangelio de Cristo. 2, se arrepintieron y creyeron en Jesús el Cristo. Tercero, recibieron el Espíritu Santo. Cuarto, fueron bautizados cada uno de los miembros de esta familia que tuvieron edad suficiente para hacer estas cosas cabalmente. Entonces podrá surgir la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer con los niños? Lo que sí se puede hacer con los niños es, hermano, presentarlos ante Dios en agradecimiento por la llegada de ese bebé a la familia. En la Biblia encontramos el caso de Ana, que presentó a Samuel trayéndolo al templo. Eso está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. También se nos habla de María y José, que presentaron al niño Jesús, lo trajeron al templo conforme a la ley de Moisés. Eso lo podemos ver en Lucas, capítulo 2, versículo 22. Muchos años después leemos de aquellos que trajeron a sus niños al Señor Jesucristo para que Él pusiera sus manos encima y orase por ellos. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 19, versículo 13. Hermanos, como iglesia podemos solamente pedir la bendición de Dios sobre los niños y también podemos pedirle al Señor la sabiduría para los padres con el fin de que puedan ellos instruir a los niños en los caminos del Señor. Cuando el niño crezca, hermanos, entonces él tomará la responsabilidad, la decisión responsable y voluntaria para poder, hermanos, para creer y ser bautizado. En todo caso, mis hermanos, al considerar el bautismo de un niño o de un adolescente,
Recordemos que es sabio esperar en ese tiempo prudente, con el fin de que, hermanos, ellos tengan una cierto grado de madurez y con él pueden verse algunos frutos de la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, de esta manera, mis hermanos, el paso del bautismo tendrá sentido para ellos, pues tienen una conciencia, una madurez clara en cuanto al pecado. Recordemos que la Escritura dice: no pongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, no hay que desesperarse, sino que llegará el tiempo para lo que Dios tiene planeado para los niños o los adolescentes. Recuerde que el bautismo es para los discípulos, que tienen razonamiento de su pecado y que necesitan venir a Cristo para el perdón de sus pecados. Ahora bien, el bautismo debe de ser, recordemos, aplicado solamente a los que se convierten, a los discípulos de Cristo. Estos son los candidatos para pasar por las aguas del bautismo. Ellos deben de, número 1, creer, arrepentirse y bautizarse después de su conversión. Por lo tanto, mis hermanos, el bautismo solo es aplicado a los discípulos de Cristo. Jesús dijo: id y haced discípulos. Primero hay que ser discípulos y después bautizarlos. Esto es el mandato del Señor Jesucristo. Muy bien, dicho esto, hermanos, quisiera hacerle algunas preguntas. Número 1, mis hermanos, ¿para quiénes es el bautismo? Respuesta: el bautismo cristiano es solo para los discípulos de Jesucristo. Número 2, provee algunos ejemplos de los que fueron bautizados después de convertirse al Señor. La respuesta es la familia de Cornelio, familia de Lidia, el carcelero de Filipo, Crispo, la familia de Estéfanas. Tercero, ¿cuáles fueron los pasos que tomaron las familias que se bautizaron? Respuesta es: primero, escucharon el mensaje del Evangelio. Segundo, se arrepintieron y creyeron en Cristo. Tercero, recibieron el Espíritu Santo. 4, fueron bautizados cada uno. Y última pregunta: ¿pueden los bebés bautizarse? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? La respuesta es no, porque es sabio esperar un tiempo prudente con el fin de comprobar que tienen cierto grado de madurez y con él pueden verse algunos frutos de la nueva vida. Así que, por lo tanto, mis hermanos, estas son las preguntas en este primer punto. Vayamos al siguiente punto entonces, hermano. Y el segundo punto dice: ¿cuál es la fórmula correcta al bautizar al creyente? El Señor Jesucristo, hermanos, fue quien pronunció estas frases en relación al bautismo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, cuando el creyente se bautiza, se identifica con el Dios de la Biblia, el único y sabio Dios, quien se ha dado a conocer en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante que el Señor usara esta expresión, hermanos, al hablar del bautismo de los gentiles, es decir, de los no judíos. Recordemos que muchos de estos pueblos, hermanos, hablando de los gentiles, estaban sumidos en la idolatría, en toda clase de pecado, y ellos desconocían por completo al Dios verdadero, el cual se ha manifestado, según las Escrituras, en 3 personas en un solo Dios. Si nosotros vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, se nos dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, dice la Escritura, son uno. A esto nosotros se le conoce, hermano, o le conocemos como la Trinidad. La Trinidad. Sí, ciertamente no existe la palabra Trinidad en la Escritura, pero tampoco existe la palabra Biblia en la Biblia. Pero eso no indica que no esté la enseñanza concerniente a la Trinidad. En el libro de Mateo, observemos, por ejemplo, que las 3 personas de la divinidad o de la deidad estaban actuando en el bautismo de Jesús, realizado por Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Jesús, el Hijo, fue bautizado en las aguas. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, y el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Es de notar, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en el proceso de nuestra salvación. En el ser de Dios, escuche eso, en el ser de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son distintas personas, eso debe de estar bien claro. Por persona entendemos, hermano, que es alguien que tiene la capacidad de sentir, tiene voluntad, decide, tiene inteligencia, habla, puede ser contristado. Entonces, hermano, cuando estudiamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ven en cada uno de ellos esta personalidad. En la salvación están también relacionados cada uno de ellos. Mis amados hermanos, es bien importante que entendamos esto. Por eso les envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por ejemplo, mis hermanos, es Dios Padre quien nos amó, tomó la iniciativa y envió a su Hijo al mundo. Eso está en San Juan capítulo 3, versículo 16. El Hijo Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Y el Espíritu Santo fue el que nos convenció de nuestros pecados, que necesitamos a Cristo y luego nos hizo nacer de nuevo. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 16, versículos 7 al 11 y también en el 13. Quizás por esta razón, hermano, Jesucristo nos manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se dice en los nombres, sino en el nombre, pues es un solo Dios manifestado en tres personas, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Existe una secta que bautiza solo en el nombre de Jesús, tomando como base las palabras de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero se debe de analizar con mucho cuidado el pasaje, mis amados hermanos. Recordemos que Pedro está hablando con la casa de Israel. Con la casa de Israel. Ellos conocían al Padre y al Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. Por eso les envía a bautizarse en el nombre de Jesús, es decir, bajo la autoridad de Jesús. Pues el mandamiento, mis amados hermanos, dados en Mateo capítulo 28, versículo 19, de id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, esta era la orden, esta era el edicto, por decirlo así, del Señor Jesucristo hacia sus discípulos, a diferencia del gentil, hermano, que no conoce a Dios. Por eso se le tiene que presentar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo que se bautizarán las naciones, es decir, los gentiles bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos por la palabra de Jesús que la manera correcta de bautizar es de acuerdo a Mateo 28, versículo 19. No hay ninguna discrepancia entre estos dos textos de Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Ambos están en consonancia concerniente al bautismo. Pedro les está hablando a la casa de Israel. ¿Sí? Jesús manda a bautizar a las naciones gentiles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermano, si nosotros vamos precisamente a ver la historia, los primeros padres de la iglesia bautizaron en el nombre de Jesús de acuerdo a la fórmula de Mateo 28, 19. Aunque en el libro de los Hechos, hermanos, al parecer no se ve ningún bautismo en donde se lleve a cabo la fórmula bautismal trinitaria. Pero esto no indica que no se haya hecho un bautismo en las tres divinas personas. Por el otro lado, tampoco se ve un bautismo en donde se aplique en el nombre de Jesús solamente. Aunque sí se menciona que se manda a bautizar en el nombre de Jesús, pero se refiere a que debe hacerse bajo la autoridad que Jesús instituyó en Mateo capítulo 28, capítulo 28, verso 19. No es que se esté cambiando la fórmula, sino a que se realice conforme al mandato de Jesús. El libro de los Hechos a veces nos explica con detalles los sucesos y a veces solo hace mención rápida de un evento. En Hechos capítulo 6, versículo 28 al 40, y si comparamos también Hechos capítulo 9, versículo 18, mis amados hermanos, podemos ver que no es específico allí Lucas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 se menciona la plática que tuvieron Felipe y el etíope antes de ser bautizado.
Pero en el capítulo 9 solo se dice que Pablo fue bautizado sin dar más lujos de detalles. ¿Sí? El error que se comete concerniente al bautismo en la secta unicitaria es la interpretación. No es que haya conflicto, sino cómo lo están interpretando. Nosotros nos apegamos a la palabra de Jesús, de bautizar conforme a Mateo 28:19, porque fueron las palabras del mismito Señor Jesucristo. También seguimos, hermanos, los ejemplos de la manera que se bautizaron los primeros discípulos de Jesucristo. Mis amados hermanos, existe un documento que se le conoce como la Didache. Es un documento del siglo I o II, conocido como las enseñanzas de los 12 apóstoles. Este es el credo de la primera iglesia del siglo I. En este documento de la Didache, hermano, del siglo I, se dice lo siguiente en cuanto a la manera de bautizar. Lo cito. Este es lo que dice este documento. Escuche. Cito lo que dice la Didache. Está en la página 101 de ese capítulo 7. Dice: en cuanto al bautismo, bautiza así. Habiendo ensayado primero todas estas cosas, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua corriente. Cierro la cita. Sí, podemos ver que ya desde tiempo, entonces, ya desde ese momento se está enseñando que el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a mencionar algunos padres de la iglesia, se le conoce como padres de la iglesia, como por ejemplo los padres de la iglesia como Justino Mártir. Estamos hablando de en el año 165 después de Cristo. Y escribe lo siguiente, cito los que escribe: son traídos, hablando de los nuevos conversos, a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo, lavamiento de agua, en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Cito a otro padre, Tertuliano, en el año 196 después de Cristo, Clemente de Alejandría, año 156 después de Cristo, y Basilio, en el año 326 después de Cristo, nos dan el mismo testimonio diciendo, cito lo que ellos escribieron: nadie sea engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omiten los nombres del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo, no en la fórmula cuando están bautizando, no sea importante invocar estos nombres. Cierro la cita. Cipriano, en el año 200 después de Cristo, hablando sobre Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente, cito lo que dice él: Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo no para omitir el del Padre, sino para que el Hijo no deje de ser unido al Padre. Finalmente, cuando después de la resurrección el Señor envía a los apóstoles a las naciones, les manda que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo visto, hermanos, tanto el libro de los Hechos, la Didache, y los siguientes seguidores de Jesucristo como Justino Mártir, Tertuliano, Clemente, Basilio y la iglesia de todos los tiempos han practicado la fórmula correcta de bautizar, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandamiento que Cristo dejó para bautizar a todos los discípulos del Señor. Hasta la actualidad, mis hermanos, seguimos bautizando conforme al mandamiento de nuestro Rey Jesús. Todo el que le quite o le añada ha pervertido la palabra de Dios. El bautismo para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia, hermanos, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula correcta para el bautismo de todos los creyentes, de todos los discípulos, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la fórmula correcta al bautizar a todo cristiano. Muy bien, mis hermanos. Vayamos entonces a las siguientes preguntas para ver cuánto hemos obtenido en este segundo punto. Primera pregunta: ¿cómo se ha dado a conocer el Dios de la Biblia? La respuesta: se ha dado a conocer en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda pregunta: ¿en qué cita bíblica se ve manifestado el Dios de la Biblia como tres divinas personas? Respuesta:
Las tres divinas personas se manifestaron en el bautismo de Jesús. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Si las tres divinas personas están involucradas en el proceso de la salvación, describa cómo. La respuesta debe de ser: Dios el Padre envió al Hijo al mundo, Dios el Hijo cargó nuestro pecado en la cruz y Dios el Espíritu Santo convence de pecado y nos hace nacer de nuevo. Muy bien, pasemos al tercer punto. El Señor Jesús espera que todo cristiano se bautice. Se entiende en el mandato de Cristo que todo nuevo cristiano debe de ser bautizado seguidamente. Hermanos, es un paso muy normal para todo creyente cuando se convierte. El mensaje del Evangelio, hermanos, incluye enseñanzas sobre el bautismo. Por lo tanto, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso es lo que nos dice el Hechos capítulo 2, versículo 37, 38 y 41. Como pueden notar, el bautismo de un nuevo creyente, según el modelo bíblico, seguía inmediatamente a la conversión. Parece evidente que los que eran bautizados entendían lo que estaban haciendo. Por esta razón, hermano, no es bíblico esperar largos periodos de tiempo antes que un creyente se haga bautizar. El hecho de que el bautismo seguía inmediatamente a la conversión y simboliza aquella conversión se refleja en la estrecha relación que encontramos entre el bautismo y la salvación en algunos versículos. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, dice de la siguiente manera: y les dijo, ¿quién? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese, hermanos, que el que no cree es condenado. O sea, al creer somos ¿qué? Salvos. El nuevo creyente buscará ser bautizado tan pronto como sea posible después de creer. Los versículos de Marcos 16 y las demás escrituras son claras al respecto, mis hermanos. La norma es que todo creyente sea que bautizado. Al convertirse debe de bautizarse. Entonces, hermanos, le hago una pregunta personal. Tal vez usted ha esperado ya por largo tiempo después de convertirse sin bautizarse. Es quizás el momento de revisar delante del Señor. ¿Qué te ha impedido dar este paso de obediencia? El bautismo es la voluntad del Señor Jesucristo. Todos los creyentes o cristianos verdaderos deben de seguir este mandamiento de ser ¿qué? Bautizados. Por último, mis hermanos, desde el momento que Jesús ascendió a los cielos, recordemos que Él dio instrucciones a sus discípulos de bautizar. ¿A quiénes? A los gentiles, a las naciones. En esta lección hemos cubierto, hermanos, los siguientes puntos. Número 1, el bautismo solo para los creyentes. 2, ¿cuál es la fórmula correcta de bautizar al creyente? Y tercero, el Señor Jesús espera que todos los cristianos se bauticen. Mis hermanos, que el Señor me les bendiga y que Dios me les guarde a cada uno de ustedes.